Caminaron lentamente hacia el monte Moriah. Isaac se somete a la voluntad del Padre porque entiende que la víctima en ese caso, en ese día, va a ser él. Se deja amarrar, se pone encima del holocausto, porque la palabra que aparece en el texto original en hebreo no es que lo matara, sino que lo matara y lo quemara. Lo matara y lo quemara. Imagínate la prueba tremenda. E Isaac se somete y está dispuesto a ser una víctima inocente porque el Dios de su padre le ha dicho que así se tienen que hacer las cosas. Ahora, Abraham venía de una tierra donde sacrificar a hijos, sacrificar a niños, sacrificar a vírgenes, sacrificar a personas era lo más normal del mundo. Pero él sabía que el Dios de su padre no era un Dios que pedía víctimas inocentes de seres humanos. Pero aunque no entendía nada, se sujeta al plan y a la voluntad de Dios. Hermanos, nosotros no hemos sido llamados para entender todo lo que Dios nos va a pedir y todo lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Gracias a Dios no tenemos esa obligación de entender las cosas, pero sí tenemos la obligación y el deber de obedecer a Dios, aunque no entienda la voluntad y la voz de Dios para mi vida. Isaac no dijo, ¿y por qué yo? ¿Y por qué no Ismael? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Sino se sujetó. Silencio absoluto. Oyen ustedes a Isaac hablando con su padre. Oyen ustedes a Isaac quejándose contra Dios. En absoluto. Porque Isaac en ese momento, aunque él no era consciente, es un tipo de Cristo, sometiéndose a la voluntad del Padre eterno, entregando su vida por todos y cada uno de nosotros. Y en el momento en el que Abraham va a sacrificar a su hijo, dice que se oyó una voz del cielo diciendo, alto, Abraham, no lo hagas. La prueba no se produjo porque Dios quería comprobar la obediencia de Abraham. Es que Dios no te prueba a ti, mi hermano, ni a ti, mi hermana, para saber cómo vas a reaccionar. Es que Dios no necesita probarte para saber cómo eres. Es que Dios no necesita pasarte por una prueba económica, física, espiritual o de la índole que sea para comprobar si eres obediente o eres un rebelde, si eres una persona espiritual o eres un cabezón. Dios no necesita probarte para sacar conclusiones. Ya Dios te conoce desde el vientre de tu madre. Las pruebas son para que tú descubras cómo eres tú realmente delante de Dios. Es un test, es un examen, es una prueba que Dios te pasa a ti para que sepas si verdaderamente amas a Dios o no lo amas. Para que te des cuenta si eres tan obediente como dices o aparentas ser. Las pruebas no son para demostrarle a Dios nada, son para demostrarte a ti mismo el tipo de creyente que tú eres. No el que te gustaría ser, sino el que realmente eres en ese momento. Y en esa prueba sale tu verdadero yo. Sale lo mejor de ti o puede salir lo peor de ti. Es en la prueba donde se ve realmente si se puede contar contigo. Todo eres bla, 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 planes, proyectos, ideas, pero a la hora de verdad no vales para nada. Es en la prueba donde se demuestra si tú verdaderamente tienes paciencia y tienes temor de Dios y respetas al Señor y estás dispuesto a sacrificarte. Las pruebas, repito, no son para demostrarle a Dios nada. Las pruebas son para que tú te des cuenta el tipo de madurez, tus debilidades, tus carencias o tus puntos fuertes. Y es interesante notar que no fue necesario que Abraham sacrificara a Isaac, porque quedó bien claro para todo el mundo allí presente y para las futuras generaciones que Abraham era un hombre que amaba a Dios. Fíjense qué interesante que Abraham nunca leyó la Biblia. Abraham nunca leyó los Proverbios. Abraham nunca supo nada del Apocalipsis. Abraham nunca tuvo un pastor. Abraham nunca habló en lenguas. Abraham nunca, jamás asistió a ninguna congregación. Pero entonces, ¿cómo tenía tanto conocimiento de Dios sin pastor, sin iglesia, sin escuela bíblica, sin iglesia virtual, sin nada? ¿Cómo llegó a conocer tanto ese hombre a Dios? Porque Abraham se terminó dando a conocer como el amigo de Dios. ¿Y por qué fue amigo de Dios? Porque Jesús tiempo más tarde dijo, ¿queréis ser mis amigos? Pues haced todo lo que yo os mando. Esos son los amigos verdaderos de Dios. Aquellos hombres y mujeres
que aunque no entienden lo que está pasando, ni cuánto va a durar la prueba, son capaces de someterse a la voluntad de Dios, sin entenderlo todo, pero que conocen a Dios por la comunión y por la relación que tienen con Él. ¿Cuántos dicen amén? Lo mismo le pasó a José. José nunca fue a ninguna iglesia. José nunca tuvo un pastor que le instruyera, que le ayudara, que le aconsejara. José nunca leyó la Biblia, pero cuando llegó el momento de la prueba más grande de su vida, él salió corriendo porque él dice, ¿cómo voy yo a pecar contra mi Dios haciendo semejante cosa? ¿Cómo él sabía si no estaban los 10 mandamientos escritos? No estaba ni una palabra, ni una coma, ni una tilde de la Biblia escrita. ¿Cómo él sabía que eso no le agradaba a su Dios? Porque el que conoce a Dios sabe lo que a Dios le agrada y lo que Dios abomina.